Lucas capítulo 24 y vamos a leer el versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo número 27. Dice la Biblia, Lucas 24, 27, dice, leamos todos este hermoso versículo que nos da a entender el pensamiento de Dios con respecto a la Biblia, a las Escrituras. Dice, y comenzando desde Moisés, el Pentateuco, siguiendo por todos los profetas, les declaraba, ¿qué dice? En todas las Escrituras lo que de él decía. Nuevamente, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Nosotros los bautistas hemos creído, hemos tenido nuestra convicción de que la base y la autoridad de nosotros es la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo nuestro Señor, Cristo mismo se basaba en la Biblia de su día, en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo resucita y se encuentran estos dos de camino de Emaús, dice que el Señor Jesucristo usó las Escrituras para enseñarle a ellos de Él mismo. Él no, siendo Dios, siendo el Verbo encarnado, Él abrió las Escrituras y Él hizo una argumentación bastante amplia y empezó desde el Pentateuco, dice aquí, y se fue por todos los profetas y solamente a dos personas. La autoridad, aunque Cristo es la cabeza de la iglesia, es Dios mismo, la misma autoridad para nuestro Señor Jesucristo fue la Biblia, la Escritura. Vamos a continuar y a concluir el día de hoy el primer distintivo bautista, base y autoridad bíblica. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos alienta. Tu palabra nos bendice. Por tu palabra conocimos al Salvador y por tu palabra el Espíritu Santo nos convenció de justicia, de juicio. Señor, por tu palabra fuimos renacidos, no de simiente corruptible, corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Por tu palabra, Señor, deseándola como niños recién nacidos, vamos creciendo espiritualmente. Señor, ayúdanos a entender tu bendita palabra. Señor, permite que tu iglesia pueda tener ese deseo de amar la Biblia, de creer la Biblia, de obedecer la Biblia, de meditar la Biblia y de enseñar la Biblia a otras personas, Señor. Ayúdanos, mi Dios, porque tu palabra, Señor, es la verdad. Y en medio de un mundo lleno de tantas mentiras, de tanto engaño, tu palabra debe ser predicada. Tu iglesia es columna y baluarte de esa verdad. Permítenos, Señor, tener una actitud correcta cada día de nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Ayuda a los hermanos que no han entendido la importancia de la Biblia y que han tomado la Biblia, Señor, como un libro religioso y no como lo que es el alimento espiritual para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. La Biblia, hermanos, es la autoridad, la base y la autoridad para nosotros los cristianos, para nosotros especialmente los bautistas. ¿Cuáles son las diversas autoridades de algunas iglesias? Por ejemplo, la tradición, en algunos casos, es la autoridad para ellos. Algunas iglesias no creen en la Biblia y creen que la tradición es lo que es la autoridad. Lo que digan
los curas o lo que diga el Papa o con lo que diga los cardenales, esa es la autoridad. Nosotros los bautistas creemos que la autoridad es la Biblia, únicamente la Biblia. La autoridad de la iglesia también, algunas personas dicen que la autoridad no es la Biblia, sino que es la iglesia. Nosotros decimos que la autoridad no la tiene la iglesia. Nosotros creemos que la autoridad es la Biblia. La realidad es que ninguna iglesia da autoridad a la Biblia, sino más bien que la Biblia es la autoridad que rige la iglesia. Uno de los fallos más grandes de la falsa doctrina que se ha introducido es que los fundadores de cada secta, de cada movimiento religioso, no se quisieron separar del romanismo. El romanismo tiene como autoridad el Papa, tiene autoridad la tradición y tiene la autoridad la iglesia. Ellos interpretan mal algunos principios, pero el problema es que nosotros, los bautistas, debemos saber y entender que lo que Dios nos dejó fue su palabra, las escrituras. Nada está por encima de las escrituras con respecto a la autoridad. Por ejemplo, en algunas iglesias practicaban el bautismo infantil. Nosotros no creemos en eso. La Biblia dice que a los que recibieron su palabra fueron bautizados. Creemos que para ser bautizados deben entender el evangelio, creer en el evangelio. Ellos utilizan una forma que se llama la misa, que es un sacrificio, crucificando a Cristo de nuevo. Nosotros creemos que no es una misa, que es congregarnos, que es reunirnos. Ellos usan la vestidura religiosa para mantener una distinción artificial entre el clero y los laicos, muchos ritos vacíos. Entonces, en primera instancia, la autoridad de estos grupos no es la Biblia, es la tradición, es el Papa, es la iglesia. Pero nosotros seguimos creyendo que la autoridad de nosotros es la Biblia. Cristo usó la Biblia. En el texto que estamos leyendo dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Cristo le dio importancia a las escrituras del Antiguo Testamento, siendo Dios. Él dice que comenzó desde Moisés. Yo me imagino al Señor Jesucristo interpretando, dando exégesis al Génesis, al Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y luego empezando por todos los profetas mayores y menores, y les explicaba, hermano, a Cleofas y al otro que iba camino de Maús, todo lo que la Biblia decía. Yo me imagino al Señor Jesucristo usando los tipos, el tipo o la figura del arca. El arca es Cristo, mirando la tipología del lugar santo, del lugar santísimo, del tabernáculo, y tomando cada tipo que se refería de él y enseñándoselo a ellos. Cristo usó la Biblia. ¿Por qué? Porque Él nos dejó, fue la Biblia. Busqué su Biblia en Juan capítulo 17 y dése cuenta cuántas veces en la oración intercesora, en la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, usa la referencia con respecto a las Escrituras. En Juan capítulo 17, en el versículo 6, en la segunda persona de la deidad está hablando con la primera persona de la deidad. El Hijo está hablando con el Padre. Dice el versículo 1, lea 17:1 de Juan. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y luego hablando de los discípulos, en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Es una referencia a la iglesia, llamados a estar fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo, fuera del sistema pecaminoso, fuera del sistema que atrae a los hombres a la destrucción, a la inmoralidad. Cada cristiano que genuinamente se ha arrepentido y ha creído en Cristo, Dios lo ha sacado del mundo, lo ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ese cristiano ahora ya no se rige por lo que dicen las demandas de este mundo,
las demandas de la política, las demandas del humanismo, del progresismo, de cualquier pensamiento moderno, sino dice: los hombres de que el mundo me diste, tuyos eran, me los diste. ¿Y qué dice? Y han guardado tu palabra. Esa es la base y autoridad de nosotros. Versículo 8, otra vez. Juan 17, 8. Porque las palabras que me diste les he dado. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? Las palabras que el Padre le dio a Él. Y ellos las recibieron. Nosotros recibimos únicamente lo que diga la palabra de Dios. Es el libro que usted tiene en la mano, que tristemente muchas veces ignoramos y muchas veces menospreciamos. Dice: y han reconocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14 nuevamente. El Señor Jesucristo repite: yo les he dado ¿qué? Tu palabra. La tradición no es la palabra de Dios. La iglesia no es la palabra de Dios. El Papa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Escritura. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Naturalmente, nosotros los que tenemos la base y la autoridad bíblica generalmente nos van a aborrecer. Porque la palabra de Dios es la mente de Dios, es la revelación de una parte del consejo de Dios. Porque en la Biblia no está todo lo que Dios es y lo que Dios siente y lo que Dios piensa. Es parte de lo que Él quiso revelarnos a nosotros y es parte de lo que nosotros necesitamos. La Biblia, la palabra de Dios. Y como es la mente de Dios y como Dios es santo, los atributos de Dios se manifiestan en los atributos de la Biblia. Dios es eterno, por lo tanto su palabra es eterna. Dios es poderoso, por lo tanto su palabra es poderosa. Entonces, como Dios es santo, su palabra por lo tanto es santa. Es decir, sus pensamientos son diferentes, contrarios a este mundo. Y si son contrarios a este mundo aborrece la Biblia. Una evidencia de que usted es salvo es que usted ama la Biblia. Una evidencia de que usted no es salvo es que este libro le fastidia. Apartarán a la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una profecía en segunda de Timoteo 4. Dice que porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina se sufre porque el mundo nos aborrece. Vivir la sana doctrina echados en una cama no es sana doctrina. La sana doctrina se sufre en la calle, cuando le rompen un folleto, cuando lo tratan mal, cuando le acusan, cuando hablan de su forma de vivir, de vestir, de hablar. Que nuestra forma de vivir, de vestir, de hablar va contrario a este mundo. Y dice aquí: les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo aborrece la iglesia cuya base y autoridad es la Biblia. Dice: porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Luego Cristo nuevamente habla acerca de la importancia de la Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro, el escuchar constantemente la Biblia, en el leer constantemente la Biblia, meditar constantemente la Biblia, nos va a separar de este mundo, nos va a santificar. Que la palabra santificar es separar. Vamos a ser diferentes a un mundo lleno de tanto pecado, de tanta maldad, donde usan el nombre de Dios en vano, donde hablan de Dios de una manera irrespetuosa, sin temor. Pero nosotros, Dios nos dejó su palabra, versículo 20. Dice: mas no ruego solamente por estos, por los que estaban allí en este momento, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué creemos que la base y la autoridad de una iglesia es la Biblia? Porque únicamente la Biblia nos muestra al Salvador. Muchos de los que rechazan la Biblia creen varias cosas que están en la Biblia. Estamos en un mundo lleno de muchas cosas incorrectas, ilógicas. Dice: los que van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Hay esperanza para este mundo?
cuando se predica la Biblia, cuando se enseña la Biblia. No hay otra esperanza para este mundo. El mundo nos va a aborrecer. Hay otras autoridades en las diversas grupos cristianos, y es no solamente la tradición, el Papa, la Iglesia, sino también el razonamiento humanista. Las iglesias liberales, ¿qué es una iglesia liberal? Para que usted entienda. Una iglesia liberal es aquella denominación, organización que no cree en la revelación verbal y plenaria de la Biblia. ¿Cómo se presenta una iglesia liberal? Ellos son muy doctos, pero ellos van a decir que porciones de la Biblia ya no se pueden aplicar para la iglesia. Más sin embargo, la Escritura dice, la Biblia dice, toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es útil. Los liberales agarran una parte sí, una parte no, lo que le conviene. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:11 dice que a la mujer no se le permite enseñar. ¿El liberal qué hace? No, este pasaje era únicamente para ese tiempo. Eso es un liberal. Por ejemplo, el libro de los Hechos es inspirado por Dios, porque toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, teleios, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué dice el liberal? Como la carta, el libro histórico de los Hechos es un libro que trae mucho contenido del desarrollo de la iglesia, los calvinistas, especialmente los que atacan el tema de ganar almas, bautizar y enseñar, dicen que el libro de los Hechos, aunque es transicional, dice que ya no se aplica para la iglesia. Por eso no gana almas, no bautizan, no enseñan. Dicen que no se puede hacer cosas grandes, que ya no se puede, más Cristo dijo que cosas mayores haría en mi nombre. Entonces esos son los liberales, los que agarran porciones de la Biblia, y como dice Pablo en 2 Timoteo 4, se levantarán maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros conforme a montones de maestros hoy en día, y sobre todo por YouTube. Gente muy elocuente que nunca sale a ganar un alma. Gente muy elocuente que usa el texto para su provecho. Por ejemplo, si hay uno de estos que les gusta tomar, va a agarrar los textos de la Biblia, por ejemplo, un poco de levadura leuda toda la masa, principios que Dios dice no mires el vino cuando rojea. Si Dios dice que ni siquiera lo mire, mucho menos lo tome. Pero agarran principios bíblicos y los sacan de ahí. Eso es un liberal. Cuando la Biblia dice que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, ellos interpretan eso a su manera. Dice una mujer a la vez. Liberales, cuando eso se llaman los liberales, que agarran la Biblia y no la interpretan porque hay algo en su vida que está mal. Nosotros tenemos que creer que aunque nosotros somos salvos, perdonados, no somos perfectos, tenemos que siempre humillarnos delante de la Biblia. Es lo que dice es Isaías 66. Yo miraré a aquel que es humilde. Humilde es aquel que toma la Biblia literal. Aunque la Biblia sabemos que tiene figuras, las figuras se interpretan y se aplican literal. La Biblia es literal. Si la Biblia dice que Dios hizo el universo en 6 días, fueron en 6 días literales. El liberal dice que no, que ahí usted va a escuchar algunos teólogos liberales que dicen que el mundo lleva millones y millones y millones de años. ¿Ha escuchado eso? Y eso es lo que le enseñan a su colegio, en sus niños al colegio, en la escuela pública, y usted los envía allá y luego resultan bien rebeldes en contra de Dios, y es porque le están metiendo mentiras. Entonces eso es un liberal que se vuelve un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Es lo contrario a la palabra pistis, apistis, apóstata, lo contrario a la fe, lo que dice 1 Timoteo 4:1, que algunos apostatarán de la fe, se desviarán de la doctrina, o iglesias neoevangélicas. Nuevo evangelismo, o sea, nuevo, cada vez que haya la palabra nuevo, quiere decir que es falso, porque Jeremías dice, preguntad por la senda antigua, la senda antigua.
Amén. Entonces, la teología liberal no acepta la Biblia como infalible. La teología liberal siempre va a buscar errores en la Biblia. Claro que son errores que ellos a propósito buscan para su acomodo. Ellos dicen que algunas porciones son exageradas y que los milagros pueden explicarse sin recurrir a lo divino. Esos son los liberales. Ellos con su sistema de alta crítica, usted ve un liberal siempre con una lupa. Hermano, la Biblia no tiene error. El problema está en el hombre, que el hombre sí tiene error, es pecador. Ellos con el sistema de alta crítica determinan cuáles pasajes de la Biblia son inspirados y cuáles no son inspirados. Ellos mismos se convierten en su propia autoridad por encima de la Biblia. Ese es la teología liberal o el razonamiento humanista. La teología liberal no es más ni menos que el humanismo. ¿Qué es el humanismo y qué es la teología bíblica? La teología humanista pone al hombre como centro de todas las cosas y no a Dios. La teología humanista habla cosas, por ejemplo, saca el campeón que hay en ti. ¿Haya escuchado eso? Hermano, no hay nada campeón en usted y en mí. La Biblia dice que usted y yo somos pecadores. Dice Isaías 64:6 que el hombre es pecador. Dice que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros mismos. Dice, todos nosotros somos suciedad. Isaías 64:6. Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La palabra hebrea beweb, que es el trapo del periodo. Dios compara todo lo bueno de un ser humano como un trapo del periodo menstrual. Ese es usted y ese soy yo. La teología humanista quiere poner al hombre en lo alto y minimizar a Dios. Esa es exactamente la táctica del anticristo, el 666. 3:6, el número 6 es el número de hombre, dice Apocalipsis 13. El número 6 es el número de hombre porque Dios creó al hombre en el día sexto. Pero el número 3 es el número de Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. El número 3 es el número de la deidad, y poner el 666 es elevar al hombre a ser Dios. Ese es el humanismo. Más la teología bíblica exalta al único Dios verdadero y humilla al hombre a donde es. Somos polvo, somos gusano. Ese es el ser humano, merecedor del infierno. Por eso es que el liberal no le gusta que le hable del infierno, que si no se arrepiente y no cree en Cristo, va a estar eternamente y para siempre en ese lugar de tormento. Se lo merece. El hombre se merece ir al infierno por la justicia divina, pero la misericordia de Dios nos alcanza. La misericordia habla de que Dios no nos quiere dar lo que merecemos. Y la gracia de Dios habla de que Él nos quiere dar lo que no merecemos. Nos quiere dar perdón, nos quiere dar justificación, regeneración, vida eterna, un cielo que no merecemos. Esa es la vida de nosotros. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La teología liberal quiere exaltar al hombre y minimizar a Dios. La teología bíblica quiere exaltar, dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Nosotros los bautistas rechazamos la tradición. Rechazamos los liberales, los apóstatas, los evangélicos. No apelamos a ellos como autoridad. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versículo número 8. Cristo rechazó la autoridad de los fariseos, que era la tradición. Marcos 7:6, respondiendo él les dijo: hijo hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. No, nosotros nos basamos en la Biblia únicamente. Cada cosa que nosotros hacemos tiene un sustento bíblico. Porque un liberal dijo en una ocasión, acusándonos a nosotros, los bautistas: la Biblia no habla
de tocar puertas. Pero la Biblia sí habla que hay que ir por las casas. Usted verá si se mete sin tocar la puerta. Los liberales siempre quieren estar fastidiando lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos rendirnos ante una sociedad, queremos rendirnos ante un Dios santo, puro y bueno. Enseñan como mandamientos doctrina de hombres. Colosenses capítulo 2, versículo 8, Pablo advierte a que no nos dejemos engañar. Nuestra autoridad es la Biblia y punto, hermanos. Nuestra autoridad es la Biblia y punto. Colosenses 2:8. En una ocasión a un pastor le dijeron: pastor, ¿y usted por qué no trabaja? Y el pastor le dijo: la Biblia dice que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estudiar para predicar 6 veces a la semana se lleva más que las horas que usted trabaja en un trabajo secular. Son liberales, siempre quieren estar fastidiando la obra de Dios. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe. Aquí está el razonamiento humanista. Por medio de filosofías, sabiduría, filosofías también, y huecas sutilezas. Empezar a razonar en contra de los principios bíblicos. Y la mejor forma de tener una argumentación es negar porciones de la Biblia. Pero hermano, toda la Biblia es inspirada por Dios. La palabra inspirar, y ahorita miramos si es la palabra griega theopneustos, tiene el soplo divino. Según las tradiciones de los hombres. No se deje engañar por las tradiciones de los hombres. Una persona llega a la iglesia y dice: hey, pastor, ¿y aquí por qué no saltan? Es que en todas las iglesias que voy, eso es una tradición. Tienen que estudiar la Biblia. Quiere ir a la discoteca, vaya a la discoteca, pero la iglesia no. Dice: hágase todo decentemente y con orden en el contexto de la iglesia. ¿Y aquí por qué no hay pastoras? Porque no nos vamos según las tradiciones de los hombres. La Biblia dice que los requisitos para ser pastor son para un hombre. Lea la Biblia, 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. No nos conformamos según la filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, Cristo. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Usted tiene que creer lo que dice este libro. Dios advierte que así como en Israel hubieron falsos profetas, sin duda en medio de la iglesia habrán falsos maestros. Segunda de Pedro 2, 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Se está refiriendo a Israel, Antiguo Testamento. Como habrá entre vosotros, iglesia, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. Una herejía, la palabra original es la palabra secta, es decir, que se desvían de la verdad, de la escritura, y esas herejías destruyen el hogar, destruyen la vida familiar, cada herejía produce más pecado. La Biblia, según lo que dijo Cristo en Juan 17, santifica, y eso no solamente separa, sino que purifica. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La misma palabra tiene un efecto limpiador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, Juan 15. Tienen que entender que la Biblia es poderosísima y tiene efectos para limpiar la mente y el corazón de cualquier individuo que viene con un corazón humilde hacia ella. Por lo contrario, bueno, la fe dice que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, la palabra de Dios no es la palabra de interpretación de un hombre, sino la palabra de Dios. Es la palabra, hermanos, limpia, especialmente en el texto original. Dice aquí: herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo lo que viene es destrucción repentina. Versículo 2, muchos seguirán sus disoluciones. Claro, no está de moda predicar la palabra de Dios, por eso cuesta.
oración, estudio, trabajo, que una iglesia bautista crezca en número. Porque la gente le fastidia escuchar la Biblia, le fastidia, no quiere. Hoy la palabra de Dios no está de moda. No, eso no está de moda. Hablar en contra, predicar, enseñar lo que la Biblia dice en contra del aborto, no está de moda. En contra de la eutanasia, no está de moda. Hablar en contra del homosexualismo, del lesbianismo no está de moda. Pero hermano, la Biblia, esté o no esté de moda, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que el hombre se tiene que vestir como un hombre, la mujer como una mujer, eso no está de moda. Pero no nos importa si está de moda o no. Muchos seguirán sus disoluciones. Por eso estas iglesias liberales son llenas. Mire, antes cuando un predicador predicaba en contra del pecado, la gente se arrepentía, cambiaba. La palabra arrepentimiento es cambio de pensamiento. La gente cambiaba sus vidas, cambiaba su forma de hablar, de vestir, de tratar. Pero hoy en día la gente cambia de iglesia porque están buscando donde, dice en 2 Timoteo 4, dice que apartarán de la verdad el oído. No quieren, les fastidia el oído. Se vuelven a las fábulas, historias asombrosas, cuyos personajes principales son animales. Eso es una fábula, ¿no? Que usted ha estudiado. Y quieren historias raras, pero no quieren someterse a la Biblia. Muchos seguirán sus disoluciones, dice aquí, por causa de los cuales el camino de la verdad, que es Cristo, será blasfemado tristemente. ¿Y cuál es su objetivo? Los liberales. Ellos quieren tener mucha gente en sus filas porque quieren el dinero. Dice aquí versículo 3, por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Claro, generalmente el ser humano es avaro. Y a través de sus mensajes lo único que quieren es alimentar su avaricia. Venga Cristo y pare de sufrir. Ignorantes de la Biblia. Cristo dijo, del mundo tendréis aflicción. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso no le gusta escuchar a la gente, pero eso está en la Biblia. Está en la Biblia. El mundo los aborrece. Es lo que Cristo nos enseñó, pero ellos no, ellos quieren es dinero y dice por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y una evidencia es que ellos son inconversos, según este texto, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Por qué dice usted, pastor, que son inconversos? Porque mi Biblia enseña en Romanos 8:1 que no hay condenación para el que está en Cristo. Y si aquí la Biblia les promete condenación, entonces es porque no están en Cristo. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es lo que necesitamos. El apóstol Pedro le da luz, canoniza los escritos de Pablo, segunda de Pedro, aquí mismo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro 3:15. Nosotros rechazamos la tradición, el razonamiento, el liberalismo, la teología liberal, razonamiento humanista. Nosotros nos quedamos con la Biblia y punto. Segunda de Pedro 3:15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito. Las escrituras, hermano. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro es humilde, como usted y yo deberíamos serlo, en saber que hay cosas de la Biblia que son difíciles de entender, pero que lo que entendemos obedecemos o tratamos de obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pastor, es que ya no volví a entender la Biblia, ya no me entra. ¿Sabe por qué? Su corazón se ha engrosado, porque lo poco que sí entiende no lo obedece. La clave está en obedecer lo que usted sí entiende. No se preocupe por lo que no entiende. Pablo dice aquí cosas difíciles de entender.
La iluminación se cierra. El Espíritu Santo ya no ilumina la mente de un cristiano que no quiere obedecer lo que sí entiende. Usted sabe que hay que ganar almas, ¿sí o no? Usted lo sabe. Pero usted va a formarse un maestro conforme a su concupiscencia y va a adoptar doctrinas liberales cada vez que usted no quiere obedecer. A menos de que se humille y reconozca su necesidad delante de Dios, usted va a resultar sacando una excusa siempre. Y una excusa es una mentira, recuerde. Toda excusa es una mentira. Y su excusa no es porque la Biblia esté mal interpretada, sino porque a usted no se le da la gana de obedecer, lo sencillo. Ahí está el problema del liberal. El liberal es perezoso, no quiere salir, no quiere untarse de COVID, mas sin embargo agarra COVID en sus fiestas sociales, porque sí les gusta lo social. Y no quiere salir y untarse de pulgas allá a los lugares cuando hay que enseñar la Biblia y tocar puertas. No quieren ensuciarse las manos, no quiere llenarse de piojos cuando se mete a los albergues a mirar a los niños malolientes muchas veces, pero no por culpa de ellos, sino porque no hay alguien que vaya y les lleve las buenas nuevas. No quieren eso. Ellos están muy bien ahí sentados en la cama de la holgazanería y de la pereza, en el sillón de la vagancia. Pero sí critican todo lo que a los que sí están haciendo para Dios. Eso es un liberal. Y dice aquí cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos, la palabra indocto es un ignorante, e inconstantes en cuanto al estudio de la Biblia, en cuanto a la iglesia. Un indocto y un inconstante tuerce la Escritura. Generalmente los que tuercen la Biblia son personas que no se la pasan en la Biblia. Entre más usted se pasa en la Biblia, muchos filósofos, científicos que eran ateos. Este evangelista McDowell, que era un ateo, era un científico, retó a un estudiante joven de la Biblia y le dijo: Josh McDowell, pruébeme que Cristo resucitó. Le dijo el científico al joven. Y el joven le dice: ¿usted qué es científico? Pruébeme que no resucitó. Pruébeme que no resucitó. Y este científico empezó a usar la ciencia. Empezó a investigar con el deseo de encontrar que Cristo no resucitó. Y entre más se metió él en los escritos, se convirtió a Cristo. Y ahorita es un tremendo evangelista. Los indoctos e inconstantes. Generalmente cuando me presento o me encuentro con una persona que habla en contra de la Biblia, es un ignorante que nunca la ha leído. Nunca la ha leído. Porque si la leyera, ese libro cautiva la mente de cualquier persona. Montón de testimonios de ateos, de brujas, brujos, hechiceros, aborrecedores de Dios, infatuados. Leyeron la Biblia y sus vidas fueron cambiadas. Conocieron a Cristo, el Salvador. Dice que los indoctos tuercen, como también las otras escrituras. ¿Cuáles otras? Pablo habla aquí un paréntesis y dice: Pedro, lo que escribió Pablo es escrituras, canonizado, como también las otras. ¿Cuáles? Antiguo Testamento. Nosotros creemos en la Biblia. Las escrituras son una fuente de autoridad. Solamente a través de la palabra de Dios pueden ser entendidas todo lo que tenemos que saber de Dios, los propósitos, las demandas de Dios para el hombre, no solo en la vida, sino también en la eternidad. Solamente las escrituras han perdurado las pruebas del tiempo, la verdad de la experiencia, los hechos de la historia. La satisfacción de la necesidad humana está aquí en la palabra de Dios. Lo que el hombre necesita es a Cristo. Y lo que la Biblia enseña. Solamente la Biblia existe sin error. La Biblia no tiene contradicción porque es la voz del cielo para la cual el Dios Todopoderoso se revela. ¿Qué dice la Biblia? Cristo mismo basó su vida con la Biblia. La Biblia que Cristo el Señor usó es la versión de los 70, la Septuaginta. Era la traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego.
Lo realizaron en los siglos terceros antes de Cristo. Y fue la Biblia, los manuscritos que Cristo el Señor usó. Luego los rollos del Mar Muerto se descubrieron en el año 1947 y también dan fe de la confiabilidad de los manuscritos del Antiguo Testamento. Los rollos del Mar Muerto son antiguos documentos que fueron escondidos en cuevas del desierto de Judea hace más o menos 2000 años. Se encontraron en el año 1947. Ahí habían copias completas de fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento. O sea, había una copia completa del libro de Isaías. Esos rollos se encontraron. Antes de descubrirse los rollos del Mar Muerto, el manuscrito más antiguo existente era el hebreo, que databa aproximadamente del año 900 después de Cristo. Y se constituía o se llamaba el texto masorético del hebreo. Los rollos contenían manuscritos bíblicos 1000 años más antiguos. Bueno, la Biblia ha sido preservada por la soberanía, el poder de Dios. No hay otro libro que haya sido preservado como la Biblia. No hay otro libro. En el Nuevo Testamento tiene el apoyo de más de 5.000 manuscritos griegos actualmente en existencia, con 20.000 más en otros idiomas, traducciones antiguas, latín. Parte de la evidencia manuscrita, parte de la evidencia incluye manuscritos copiados menos de un siglo después de haberse escrito los originales. Tenemos la palabra de Dios, hermano. Sí, hermano, tenemos la revelación de Dios. La variación textual entre copias y traducciones es inferior al 1%. Podemos confiar que la Reina Valera 1960 es la palabra de Dios. No hay ninguna duda. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Él dio confianza de eso. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo: las Escrituras dan testimonio de mí, dijo Él. ¿Podemos confiar totalmente en las Escrituras? Claro que sí. Toda la profecía no vino por los humanos. Dice segunda de Pedro capítulo 1. Busque ahí la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados es la idea de un barco llevado por el viento. Nosotros negamos del dictado. No, Dios no dictó, Dios inspiró. Fueron llevados, aunque para siempre permanece la palabra en los cielos. Ya hay una copia de la Biblia en los cielos, siempre ha estado allí. La palabra teopneustos de 2 Timoteo 3:16 fue que recibió el soplo de Dios. Teos. El escrito de hebreo y griego y arameo, ese escrito muerto, recibió el soplo de Dios. Esa palabra teopneustos aparece nuevamente en Génesis 1 en la versión de los 70, la versión de la Septuaginta. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, ahí está, teopneustos, en su nariz. Génesis 2:7, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa misma palabra que aparece en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada, es esta misma palabra que aparece aquí. Sopló, Dios sopló, aliento de vida. Es decir, mirando esta narración de Génesis, a un pedazo de barro, de arcilla, muerto, inerte, sopló Dios y el hombre recibió vida. Fue exactamente lo que sucedió con la Escritura, con la Biblia. A esas letras muertas Él puso vida. Por eso es que en el Nuevo Testamento aparece en Hebreos 4:12, que es el versículo lema: la palabra de Dios es viva, es viva. Si pudiéramos cortar, saldría sangre, porque es viva, viva.
Cada día Dios tiene que hablarle por el mismo versículo, por el mismo pasaje. No puede existir en la vida de un cristiano repetición en la Biblia. ¿Por qué? La Biblia no es el Quijote de la Mancha. La Biblia es la palabra viva de Dios. Y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Cuando usted viene con un corazón humillado delante de Él, Dios va a transformar su vida. Cuando usted viene con un corazón deseoso de Él, Dios va a transformar su vida. Por eso es que Pablo dice que él no tenía ningún problema por deciros las mismas cosas. Las mismas cosas. Porque las mismas cosas alimentan. Porque las mismas cosas, dice el Espíritu Santo, os recordará algo que ya se sabía, todo lo que yo os he dicho. La palabra de Dios es inspirada por Dios y no vino para interpretación privada, sino que los escritores fueron llevados por el Espíritu Santo. La Biblia afirma ser un libro sin error. Salmo 119. Salmo 119, versículo 89, dice la Biblia. Salmo 119, versículo 89. 119, 89 del libro de Salmos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Hay una copia en el cielo de este libro, hermano. Ay, pastor, es que dicen que faltaron unos libros. No, ese libro es perfecto. No le falta ni le sobra nada. Los liberales quieren siempre estar buscando basura para, de alguna manera. Si tuviera algún error, Cristo no hubiera dicho lo que dijo en Mateo capítulo 5, versículo 18. Si la Biblia tuviera un error, Cristo no hubiera podido decir esto. Mi Señor dijo esto. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Juan capítulo 10, versículo 35, Él dijo, porque la Escritura no puede ser quebrantada. No puede ser quebrantada, hermano. No podemos de ninguna manera pensar. Nosotros los cristianos bíblicos creemos en la veracidad de la Biblia. Amén. De ninguna manera vamos a creer en otra cosa. Los pentecostales creen en sus revelaciones. Qué responsabilidad, hermano. Dar mi vida espiritual. Si hay gente que no quiere obedecer la Biblia, que es inerrante, que es perfecta, ¿cómo cree que le vamos a dar nuestra vida espiritual y nuestra familia a un loco que dice que Dios le habló? No, nuestra base y autoridad es la Biblia. Es inerrante. No puede ser quebrantada, por lo tanto no se puede tocar. Apocalipsis 22, Dios cierra la tapa de la Biblia con algo categórico y Él dice, Apocalipsis 22, 18. Claro, es que usted quiere escuchar lo que su carne quiere escuchar, que va a tener plata en abundancia y que va a recibir casa, carro, beca. Y cuando usted se enfrenta a la realidad, pura basura, pura mentira, y usted se amarga contra Dios. Dios nunca le dijo eso. Cristo dijo, los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si usted quiere ser próspero, hay una palabra profética para usted. Trabaje y dé sus ofrendas. No sea vago. El que no trabaja, que no coma. Amén. O alguien dijo, yo sé que algunos, los de la alta crítica, ya están apuntando, chiste, no vale. Apocalipsis 22, 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Por eso es que hay tanta plaga
en el mundo entero por tanta falsa doctrina. Por eso tanta ira de Dios a este mundo. Plagas, y vienen peores. Cristo profetizó eso, aunque es una profecía que se interpreta para los tiempos de la gran tribulación, pero también dice la Biblia que ya está en acción el misterio de la impiedad. Pero por eso tanta peste. Y no crea que esto de la pandemia es algo nuevo, Cristo ya lo había dicho. Pestes, hambres, terremotos, guerras, nación contra nación. Y dice ahí que cuando empiece la gran tribulación es el principio de dolores, vienen cosas peores. Usted está acostumbrado a que el profeta le dice, vienen cosas mejores, y Dios dice, vienen cosas peores. O si no, lea el libro de Jeremías. ¿Por qué Jeremías fue echado al pozo, fue echado a la cárcel? Porque siempre profetizaba la verdad, destrucción, cautividad por 70 años. Y a Jeremías lo metieron, por eso es que hoy lo metieron a la cárcel, lo menospreciaron. Hoy en día no está de moda alguien que diga que las cosas, que la Biblia dice que los días son malos. A la gente no le gusta escuchar que los malos hombres y los engañadores van de mal en peor, engañando y siendo engañados. No le gusta escuchar eso. Que cuando digan paz, vendrá destrucción repentina. Tesalonicenses. No le gusta escuchar eso, no está de moda. Dice, me voy de esta iglesia. Ahí está la puerta abierta. ¿A quién va a escuchar? ¿Lo que su carne quiere? No va a escuchar aquí eso. Versículo 19 de Apocalipsis 22. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Aquí no está refiriendo al libro de la vida del Cordero, porque luego especifica el libro de la vida que Moisés habló en Éxodo 32, el libro de la vida que aparece en el Salmo 138, el libro donde se escribe todos los que nacen simplemente se van a morir. Tanta gente que se ha muerto generalmente son aquellos que quitan las palabras del libro de esta profecía. Quitan el ganar almas, quitan el apoyar misiones, quitan el deber de congregarse, no las quitan de la Biblia, pero las quitan de su vida. Y así están quitando, menospreciando, socavando la palabra de Dios. Y no podemos de ninguna manera humillarnos, doblar nuestras rodillas a la estatua de Nabucodonosor, al humanismo, no. Si es necesario ser echado al foso de los leones, lo que tengamos que hacer, vamos a seguir predicando lo que la Biblia dice y punto. La Biblia no se puede tocar. La Biblia da testimonio de Cristo. La Biblia habla del testimonio de Jesús para que tengamos vida eterna. Juan dice que esas cosas se escribieron. Todo se escribió para que sepamos que tenemos vida eterna. El evangelio es poder de Dios para salvación. Nadie puede ser salvo sin oír su palabra. Por eso es que la base y la autoridad bíblica suya de hoy en adelante debe ser la Biblia. Él nos hizo renacer por la palabra de Dios. Santiago 1:18, 1 Pedro 1:23. Nadie puede creer en Cristo a menos de que haya oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él fuiste sellado. Efesios 1:13. Pablo dijo que las sagradas escrituras pueden hacernos sabios para la salvación que es en la fe en Jesucristo. 2 Timoteo 3:15. Y él alaba a Timoteo y le dice, porque yo sé de quién has aprendido y te persuadiste. Él había aprendido de las escrituras, que de la niñez ha sabido de las sagradas escrituras. Lo mejor que usted puede hacer con un niño es comprarle una Biblia y que empiece a leer la Biblia para entender sabiduría, para entender doctrina. Proverbios capítulo 1. En lugar de comprarle ese jueguito que le va a quemar las neuronas, que lo va a hacer bien rebelde, comprarle una pantalla de televisión para que vea muñecos mundanos que están adoctrinando al ateísmo a su hijo y produciendo deseos de homosexualismo, lesbianismo. Cómprele una Biblia. Que lea la Biblia desde la niñez, ha sabido las sagradas escrituras. Pastor, es que él no entiende. No, él no entiende la Biblia, pero sí entiende cómo desbloquear un celular y bajar cualquier cantidad de aplicaciones. Y sí, eso sí entiende, pero la Biblia no. El que no entiende es usted, hermano. La Biblia enseña claramente que desde la niñez Timoteo había sabido las sagradas escrituras. Cristo dijo, dejen que los niños
vengan a mí, no se lo impidáis. Él es el verbo, la palabra encarnada. La Biblia afirma ser suficiente para toda fe y práctica, no necesitamos más. Toda la escritura es inspirada por Dios, ya. No hay, Pablo escribió sus epístolas para gente supiera cómo conducirse en la iglesia. La Biblia es todo. Terminemos ahí, 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo 3:15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Alguien me dijo una vez, usted no me puede hablar sin usar ese libro. Y yo le dije, no puedo hablar sin usar el libro, porque el libro es el libro de Dios. Es el consejo de Dios. Pablo dijo, no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. 1 Timoteo 3:14. El propósito de esta carta dice, esto te escribo. ¿Para qué quedaron las escrituras? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Las escrituras, la Biblia, Pablo escribió sus epístolas para que la gente supiera cómo debe conducirse en la iglesia. Por eso usted, joven, usted no puede estar parándose al baño cuando quiera. Cuando está en el Xbox, cuando está en la televisión mirando su película, usted ni se para, ni parpadea, ni come. En la iglesia hay que saber cómo conducirse. Es para eso se escribió la Biblia. La palabra predicada sirve para redarguir, para reprender, para exhortar. Eso se lo dijo Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, no consejos humanos. La Biblia, la palabra de Dios. Que predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, con COVID, sin COVID, con problemas, sin problemas, en abundancia, en escasez. A tiempo, fuera de tiempo, cuando quiero, cuando no quiero, cuando estoy animado, cuando estoy desanimado. Hay que predicar la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Reprende, redarguye. En otras palabras, no le dé miedo decir lo que la Biblia dice. Repréndales que se arrepientan del pecado, de su maldad, de su frialdad espiritual, de su falta de servir a Dios, de sus adulterios, de sus fornicaciones, de sus chismes, de sus habladurías, de su ira, de su contienda, de su maltrato. Predíqueles, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que necesitamos, la Biblia. Nosotros los bautistas creemos en la inspiración verbal, cada palabra, y plenaria, todas sus partes, sin error ni omisión. ¿Cree usted también? Usted dirá, quiero creer. Esa es la base de autoridad de nosotros. Por eso nos distinguimos de los demás. Sí, somos distintos. Cristo dijo, no son del mundo. Y el librito de tal pastor, no, necesitamos la Biblia nomás. Los que más se tuercen, con los que más se desvían, los que más se desaniman, dígame si son los que el año pasado no se leyeron su Biblia de pasta a pasta. ¿Esto los ofende? No se leyeron su Biblia toda. Es más, los que más confusión doctrinal tienen, nunca se han leído la Biblia de pasta a pasta, nunca se la han leído. Cristianos comprometidos, cristianos que viven vidas victoriosas, son cristianos que se han leído varias veces la Biblia. Mire, hermano, no diga, no le eche la culpa al uno al otro. ¿Qué dice usted? ¿Cómo va a llevar su hogar si ni sabe la Biblia? Es el manual, hermanos. Cristo dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder. Usted puede ser muy docto en muchas cosas, pero si no sabe la Biblia, Dios lo llama ignorante, lo llama que está errando, se está equivocando. Mateo 22, 29. Tiene que mirar la Biblia, todo ojo cerrado, cabeza inclinada. Señor, hemos pecado contra ti. Hemos descuidado nuestra comunión con la Biblia y esa es la realidad. Sea humilde, hermano. Dígale a Dios que le perdone.
Mucho mundo, ¿no? Poca Biblia. Mucho tiempo en las redes sociales, en los amigos, en su vida social, ¿sí o no? Pero poco o casi nada de la Biblia. Mucha televisión, mucho Netflix, mucha mundanalidad, poco estudio, poca Biblia, ¿cierto? Pero hoy Dios puede ayudarnos. La Biblia dice, venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos cristianos esta mañana dirán, pastor, ayúdeme a orar? Yo necesito cambiar mi actitud, honestamente, por la Biblia. Es más, yo le pido perdón a Dios porque esta mañana ni la leí antes de venir al culto. Señor, ayúdame. Ayúdame. Hable con Dios. No se enoje con Dios. ¿Cómo está su comunión con la Biblia? Si no está bien, hoy puede acercarse a Dios, solicitar de su ayuda. Perdónanos, Señor. Este mundo está atrayendo tanto a la gente, les engaña diciendo que no tienen tiempo. Pero la realidad es que las redes sociales, el malgastar tiempo en tantas cosas, sí evidencian que sí tenemos tiempo. Perdónanos y ayúdanos a comprometernos con la Biblia. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.